Amigos, hay mucho, mucho. Cada persona tiene mucho, pero lo que se dice amigo fiel, que sea capaz de ayudarte en cualquier momento desinteresadamente, es difícil encontrarlo. Yo tengo 90 años. A los 20 encontré a ese amigo, un amigo fiel, y solamente me ha dado satisfacciones y alegría. Voy a presentaros. El amigo mío es la baraja de cartas. La baraja de cartas me ha acompañado tanto tiempo y me ha demostrado su sabiduría. Su sabiduría. Amigos, pues hay también personales, también son buenos. Tenemos a San Agustín en su libro de Confesiones, que dice que tenía un amigo tan íntimo que cuando se murió era como si estuviese muerto sobre la mitad de su persona. Entró una tristeza muy grande. Había perdido la mitad de su alma. Bueno, yo en agradecimiento de la baraja me interesó saber su origen, de dónde venía. Es lo que menos puedo yo pagar por eso, por tantas satisfacciones. Entonces, tenemos que trasladarnos a Egipto. Estoy hablando de hace miles y miles de años. Egipto era un país rico, culturalmente y económicamente. Marchaba maravillosamente y era la envidia de todos los países circundantes. Eran dirigidos. Bueno, primero voy a hablar otra cosa de la cultura que tenían. Hablaban en tres formas distintas, y escribían. Uno era el lenguaje normal del pueblo, el otro a través de jeroglíficos y por último con las carabías. Esta sabiduría, desgraciadamente, no la tenía el pueblo, no. La tenían los sacerdotes y el faraón. El pueblo para trabajar. Esa sabiduría la tenían los sacerdotes y el faraón. Los sacerdotes, como ya estuvieron y pensando, y llegaron a coger tal inteligencia y sabiduría que incluso se atrevían a hablar del futuro, de lo que iba a venir. Y entonces vieron, observaron, de que llegaría un momento en que Egipto sería invadido por los bárbaros. Ya sabemos lo que pasa cuando entra un bárbaro en otro país. Lo primero que se cepilla es a toda la cultura y a todo el conocimiento. Y los primeros sacerdotes, por supuesto. Y claro, pensaron de que era una pena de que todo ese conocimiento se perdiese. Entonces inventaron algo que no fuese destruido. Y entonces cogieron unas tablillas, y en clave y en frigorífico pusieron símbolos y números.
y ahí trasladaron toda la sabiduría que tenían los sacerdotes. Aquí hay que saberla interpretar. Yo llevo 50 años estudiando sobre eso y he alcanzado una mijita de conocimiento, pero me falta mucho. Efectivamente, llegan los bárbaros, entran en el país, asesinan a los sacerdotes, dominan el pueblo, y toda la cultura se vino abajo, se volvió todo a la edad de piedra, de pena. Era tan grande el destrozo que hacía en Alejandría. Alejandría se tenía la biblioteca más grande del mundo. Había miles y miles de manuscritos y de pergaminos. Qué pena. Y qué cafre hay que ser para destruir eso. Pero es así. La historia nos lo cuenta así. Ejemplo, en España, por ejemplo, cuando entró la dictadura de Franco, la cultura tuvo que huir. Se fueron. Otros no se pudieron salir. Federico García Lorca, Miguel Hernández, los hermanos Machado se fueron a Francia, o unos se fueron a Cuba, a México. México acogió una gran colonia de españoles y el resto se fue a Sudamérica y en especial a Argentina, que acogió a todo el que llegaba. Desde aquí y en el tiempo, mi agradecimiento. En aquí no me apunto porque es tan largo el tema. Efectivamente, volvemos otra vez a la invasión. Todo lo destruyeron, pero al llegar a la tablilla, vieron que tenía número y tenían imán. Y yo lo utilizamos nosotros para el juego. Fijaros la fuerza que tiene la baraja, que fue inventada por los egipcios hace miles de años y todavía se sigue jugando a las cartas, al dinero. Se mantiene. Se mantiene, vamos a ver. Aquí se encuentra una gran sabiduría. Además, para que os fijéis bien, hay 52 cartas. Sí, bueno, teosóficamente siempre se reduce las cantidades a una sola cifra. 52 cartas, 5 y 2 son 7, el número del creador. Pero yo pregunto a mi vez, el número, porque la numerología estaba muy desarrollada, tanto así que Pitágoras se fue a Egipto a ampliar sus conocimientos. Aquí estaba el Trismegistus, 3 veces dioses, una gran sabiduría. Muchas veces no voy a hablar y me voy a otro tema, perdonadme. Estaba contando con la numerología. Hemos dicho 52 cartas, pero también tiene 4 palos. Y esos 4 palos representan a los 4 elementos de la naturaleza: fuego, agua, aire y tierra. Lo representa con el corazón,
con la pica, con los rombos o los rombos y trepo. Vamos a ver, vamos a seguir. Ahora ampliaré yo un poco aquí. Testimonio de aquellos tiempos hay muy poco, muy poco. Se están descubriendo a la larga algunas cosillas. Y hay un único libro que recoge parte de todo lo que ocurrió en aquella época. Me refiero a la Biblia. La Biblia es la historia de la humanidad representando al pueblo hebreo. Y entonces cuenta todo con números, los detalles, pero lo cuentan de una forma muy distinta a nosotros. Nosotros somos muy prácticos, dos y los cuatro, y ellos no. Ellos le dan su floreo, le dan su fantasía, ¿eh? Le dan como si fuese un cuento para los niños. ¿Eh? Pero ahí encierra la Biblia, encierra parte de esa forma de pensar del inicio en la Biblia. Ten en cuenta de que, según dicen, fue Moisés que escribió la Biblia, o el que reunió todos los pergaminos y manuscritos para formar la Biblia. Moisés era hebreo, pero se crió en egipcio. Dominaba las tres culturas, las tres formas de comunicación. Y es muy interesante la cuestión esta de la baraja y su contenido. Es extensísimo todo. Mira, una de las formas para que ustedes lo vean, el pueblo Israel. Israel tiene el alfabeto más maravilloso que ustedes puedan imaginar. Las letras tienen un número. Las letras tienen un significado. Y según la composición de los números y el significado de las letras, ahí hay historia. Todo lo que quiera. Les voy a poner un ejemplo. ¿Eh? Y con la numerología. Israel tiene el número 10, que es el número del hombre. El 10 es el hombre. Y se habla en la lengua hebrea yo. Después viene otra, que es el 5. El 5 representa a la mujer. Dirán ustedes, ¿y por qué uno el 10 y el otro el 5? Porque el hombre vale 10 y la mujer fue extraída del hombre. Dice la Biblia que fue de la costilla de Adán, la que hizo Dios a Eva. Bueno, ya he dicho yo que las historias antiguas son muy bonitas, pero hay que agarrarse. No. El hombre, cuando fue criado por Dios, lo dice la Biblia, Yo no soy católico ni creo en ninguna religión. Dice la Biblia, pero la Biblia, como dice, tiene muchos escritos que son veraces. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Creólos, plural, creólos macho y hembra.
y le dijo: creced y multiplicaos. Creó al hombre nada más, a la mujer no la creó. La mujer la creó después en el otro capítulo, cuando Adán estaba solo y le buscó una compañera, pero eso es en el otro artículo. Volvemos al primero. ¿Qué quiere decir creó los machos y hembras? Sencillamente eran hermafroditas. Tenían los dos órganos reproductores, el macho y la hembra. Los dos órganos, el masculino y el femenino. Y cuando llegó un momento en que el tiempo hace que si una persona tiene dos órganos que se contraponen, uno de ellos va desapareciendo y el otro va creciendo. Y llega un momento en que el órgano, el lado femenino, se separa del hombre. Hay otro hombre, pero con el órgano femenino, que es cuando nace Eva. Hoy se dan casos todavía de hermafrodismo. Fijaros qué cosa curiosa. Dice la Biblia que era de una costilla de Adán. Hay que tener en cuenta que la Biblia fue escrita en arameo. Una de las primeras ediciones fueron en arameo. Y en el arameo no existen las vocales. Y entonces la palabra costilla y lado se escriben lo mismo y se dicen lo mismo. Y claro, la Biblia cogió la costilla, que es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, que una costilla para formar, ¿no? No. Es más natural y más lógico que fuese el lado femenino se separa del masculino. Voy a terminar, porque me estoy alargando mucho. Fijaron ustedes, el hombre dice que era el 10. Es el número de la creación, porque el número del 1 es muy importante, porque el 1 se va sumando y forma cantidades grandísimas, pero yo no quiero formar cantidades, yo quiero crear. Por eso este es el número de la creación, el 3. El hombre es el 10, la mujer es el 6, perdón, el 5, y el fruto es el 6. Ahí lo tenemos. Y ahora, para terminar, porque yo ya no quiero extenderme más, os lo voy a leer al revés, como dicen los hebreos. Yo va. ¿Habéis entendido? No. Bien. Yo va. Todavía no, ¿verdad? Pues después de yo decir lo que es, pensar. Yo Jehová.